Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 11 de noviembre de 2025. El día que se ha reanudado el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ya sabíamos que esta era una de las citas informativas y no ha habido ningún acontecimiento que lo haya desplazado, digamos, del lugar preferente en la vitrina informativa del día. De la manera que es una de las noticias más destacadas, porque de verdad que hoy sí que han ocurrido, a mí me parece, por lo menos esta es una opinión personal, hechos bastante, declaraciones en el juicio bastante trascendentes. El gobierno muchas veces trata de hacernos creer que esta es una iniciativa, la de juzgar al fiscal general del Estado, que surge como consecuencia de la acción malévola de la derecha y de las organizaciones adscritas a la derecha o a la extrema derecha, como por ejemplo Vox o Hazte Oír o Manos Limpias, etcétera. Y sin embargo, conviene recordar que es verdad que todas estas organizaciones están en la acusación popular, pero quien de alguna manera le da más entidad a este juicio es la presencia, la acusación, la denuncia que formuló el Colegio de Abogados de Madrid. Y hoy era un día muy interesante porque el personaje principal, no el único, pero sí el más destacado de los testigos que tenían que pasar por la Sala Segunda del Tribunal Supremo era precisamente el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que ha dicho cosas que a mí me parece que clarifican bastante la situación, sobre todo pensando en aquellas personas que quieran saber qué es lo que está pasando, no de los que se quieran dejar llevar por lo que cuentan unos o por lo que cuentan otros. Parece que Eugenio Ribón ha sido bastante claro y por eso le he pedido a Miguel Ángel Pérez que nos lo explique con detalle. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues sí, hoy se está celebrando la cuarta sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por ese delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y desde luego en esta jornada está teniendo muchísimo protagonismo el decano del Colegio de Abogados de Madrid, el ICAM, Eugenio Ribón, que ha relatado pues esta mañana con mucha firmeza como cuando la Fiscalía Provincial de Madrid difundió el 14 de marzo de 2024 la polémica nota de prensa revelando frases textuales de los correos electrónicos sobre la negociación reservada que estaban manteniendo el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto. En el propio ICAM comenzaron a recibir pues multitud de llamadas y mensajes de otros compañeros abogados mostrando su preocupación por la gravedad de esta filtración. Al día siguiente, el propio Ribón se reunía con el fiscal general del Estado, en un encuentro en el que también apareció pues la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y otros fiscales, y García Ortiz pues le ofreció elaborar un comunicado conjunto para zanjar esta polémica y Ribón se negó. Ante la propuesta de suscripción de ese comunicado, le respondo pues que no era la pretensión con la que habíamos llegado a la Fiscalía y que el tema trascendía por la extraordinaria gravedad que le otorgábamos desde la abogacía a la mera suscripción de un comunicado y que lo que esperábamos era una investigación y una depuración de responsabilidades si hubiera lugar. Ribón dejaba claro en su declaración que no era necesario revelar pues datos confidenciales de los correos electrónicos en esa nota de prensa para intentar desmentir una información. Uno de los puntos clave fue precisamente la transcripción literal del contenido de los correos y el señalamiento de hora, minuto y todos los detalles. En definitiva, si se quisiera desmentir algún tipo de información, no era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos que formaban parte del halo más estricto de confidencialidad que pueden mantener un abogado y un fiscal. Después llegaba el turno del fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo, y este aseguraba que bajo su punto de vista, pues la nota de prensa que difundió la Fiscalía con esos datos reservados no constituía una violación de seguridad. Yo observé la nota cuando se difundió y evidentemente desde la perspectiva, y en mi opinión, no me quiero revelar como especialista, pero en mi opinión esa nota no constituye una violación de seguridad porque es, de nuevo, la violación de seguridad es un concepto normativo. Posteriormente, pues llegaba el turno de los medios de comunicación. Comparecía el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, y este aseguraba que una fuente le mostró el correo filtrado antes de que lo consiguiera el mismísimo Álvaro García Ortiz. Por su parte, el periodista del diario El País, José Manuel Romero, afirmaba que su fuente estaba fuera de la Fiscalía General, es decir, en la línea mantenida la semana pasada por los otros periodistas. Esta tarde se reanuda la sesión con los testimonios de otros periodistas. Bueno, déjenme que les
aclare, o por lo menos que intente aclararles un asunto que, si de verdad quieren saber cómo está el status questione, me parece que es bastante trascendente. Mucha gente que le está dando mucha importancia al testimonio de los periodistas porque consideran que las publicaciones periodísticas de los emails pues pueden justificar que el fiscal tuviera o no tuviera con carácter previo ese email y que lo filtrara o lo dejara de filtrar. Y en realidad nos olvidamos que esa no es la cuestión fundamental. La gente lo está interpretando así, no me refiero solo a los medios de comunicación, el propio gobierno lo está interpretando así, considera que, oiga, si un periodista dice, yo tenía el email antes que el fiscal general, ya está, se acabó el caso, ya no hay caso. Por ejemplo, hoy la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dado a entender que esa es la opinión que tiene el Gobierno, porque le han preguntado sobre esta cuestión y fíjense lo que ha dicho. Hasta ahora lo que hemos visto es que no, por parte de los testigos que allí han declarado, no se han establecido, no se han planteado por ahora ninguna prueba contra el fiscal. Ha habido numerosos testigos que han declarado que ellos tenían esa supuesta información y en ningún caso la habían recibido por parte del fiscal. Pero no es esa la cuestión, señora portavoz, y esto es una cosa que de verdad me interesa mucho dejar muy clara. No porque yo lo tenga claro, sino porque lo ha dejado muy claro hoy el decano del Colegio de Abogados de Madrid. Al Colegio de Abogados no le preocupa lo que hayan publicado los medios de comunicación, no les preocupa si hubo o no hubo un medio de comunicación que filtró un email o lo dejara de filtrar. Eso no es lo que le preocupa, eso no es lo que determinó que ellos denunciaran, acusaran por revelación de secretos al fiscal general del Estado. A ellos lo que les preocupó es que en una nota de la Fiscalía de Fiscalía de Madrid se reprodujeran textualmente algunos emails que formaban parte de la confidencialidad del cliente y de la Fiscalía. Vuelvo a repetir que eso lo ha dejado manifiestamente claro hoy Eugenio Ribón. La convocatoria, el debate y la emisión del correspondiente comunicado y también la decisión de iniciar las correspondientes acciones surgen a raíz de la nota de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, no de ninguna publicación en medios de comunicación. Si no se quieren enterar, que no se quieran enterar, pero lo deja claro. A mí no me preocupa lo que se haya publicado, a mí me preocupa la nota de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en esa nota de la Fiscalía efectivamente se hacen algunas afirmaciones literales de correos electrónicos que la Fiscalía no tenía por qué divulgar. Que los divulgue un medio de comunicación, pues no sé, tengo ni la más remota idea. Pero desde luego que al Colegio de Abogados, cuando se le cayeron los palos del sombrajo, es cuando vieron esos emails en una nota oficial de la Fiscalía. En esa nota, por ejemplo, se dice: el día 2 de febrero de 2024, el letrado defensor de don Alberto González Amador, se puso en contacto vía correo electrónico con la Fiscalía Provincial de Madrid a las 12:45 horas para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal. Esta propuesta de conformidad reconocía la autoría del señor González Amador de la comisión de 2 delitos contra la hacienda pública. Hay algunos párrafos más y termina esa nota diciendo, en definitiva, el único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado don Alberto González Amador, encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024. Cuando el Colegio de Abogados ve este tipo de referencias tan explícitas y tan textuales en la nota, es cuando dicen, oiga, si usted quiere desmentir una noticia, no tiene que recurrir a eso. Nos lo contaba Miguel Ángel Pérez, pero ahora tiene mucho sentido que volvamos a escuchar lo que ha dicho a este respecto el decano del Colegio de Abogados. Si se quisiera desmentir algún tipo de información, no era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos que formaban parte del halo más estricto de confidencialidad que pueden mantener un abogado y un fiscal. A mí me parece que esta es la cuestión esencial. Este es el núcleo de la cuestión que se está dirimiendo en la Sala Segunda, si yo lo entiendo bien, que tampoco quiero ser más listo que el resto. Y claro, luego hay otra declaración muy interesante. Bueno, entonces se preguntarán ustedes por qué se está yendo contra el fiscal general del Estado y no contra la fiscal de Madrid. Si lo que le preocupa al Colegio de Abogados es la nota de la Fiscalía de Madrid, pues que vaya contra la Fiscalía de Madrid. Y aquí conviene recordar dos cosas. En primer lugar, que el fiscal general del Estado asumió como propia esa nota,
en su día, y en segundo lugar que el propio Eugenio Ribón, y este me parece otro de los testimonios esenciales del día de hoy, ha contado cómo transcurrió su conversación con la fiscal de Madrid, y en esa conversación la fiscal de Madrid le dice: yo no soy la autora de esa nota. Esto es lo que ha contado Eugenio Ribón. En la conversación yo percibo que en un principio doña Pilar, no sé si era o no consciente de la gravedad que suponía para la abogacía, y me relata recuerdo dos manifestaciones concretas. Una era que se sentía como un sándwich, que se sentía como un sándwich por arriba y por abajo para la emisión de la nota, y por otra parte también me comenta que la nota simplemente lleva el sello de la Fiscalía, pero que no de la Fiscalía Provincial, pero que no había salido directamente de la Fiscalía. Ha puesto el sello, pero no ha salido de allí. Y ahí es donde tiene sentido lo que yo le he recordado hace un instante, el propio fiscal general del Estado reconociendo que él era el responsable de esa nota. Y por eso estamos donde estamos, creo yo, si lo he entendido bien, insisto. Bueno, pero al margen, hay 7 jueces del Supremo, que saben infinitamente más que yo y que cualquiera, y ya determinarán lo que tengan que determinar. Pero esta historia del juicio del fiscal general, aparte de su, digamos, derivada estrictamente judicial, tiene una derivada política que no es poco importante. Saben ustedes que el domingo, en una entrevista en El País, el presidente del Gobierno dijo que, por lo visto hasta ahora, en el juicio, quedaba manifiestamente claro que el fiscal general del Estado era inocente. Y eso mucha gente, empezando por la Asociación Mayoritaria de Fiscales de nuestro país, considera que es una injerencia indebida por parte del presidente del Gobierno. Hoy la presidenta de esa asociación, Cristina Dexeus, se lo ha dejado manifiestamente claro a Antena 3. ¿Debe un presidente del Gobierno afirmar de forma categórica que el fiscal general es inocente antes de que haya un veredicto? Yo creo que no. Las instituciones en democracia deben ser neutrales e imparciales. El Gobierno tiene una función muy importante, que es la ejecutiva y la proposición de proyectos legislativos, pero no es la de juzgar. Esa encomienda la tienen los tribunales y hay que ser muy exquisito, no presionar, no hacer alardes previos y respetar luego la sentencia que recaiga, sea condenatoria o sea absolutoria. Entiendo, señora Dexeus, que ustedes piensan que de alguna manera está presionando al tribunal a la hora de dictar sentencia, ¿no? ¿Consideran que es una injerencia? En cierto modo sí, porque si está anticipando que con las pruebas que hay y lo único que cabe es dictar una sentencia absolutoria, imagínese en el hipotético caso en que la sentencia que recaiga sea condenatoria. Va a haber una deslegitimación entonces del Tribunal Supremo. Bueno, pues estas declaraciones han traído no poca polémica durante el resto de la mañana. Actualmente están muy enfadados en el Gobierno y en el Partido Socialista. Lo han manifestado con tonos distintos, pero exactamente con el mismo argumentario. ¿Qué ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE? Que se puede permitir un lujo, digamos, un poquito más decibélico. Pues escúchenlo a Patxi López. ¿Alguien ha salido a protestar cuando todos los dirigentes de la derecha y la ultraderecha han considerado ya culpable al fiscal general del Estado? ¿Han oído algún fiscal o alguna asociación de fiscales protestar por esa injerencia? No estaba contento Patxi López con la asociación de fiscales, como acaban ustedes de deducir. Le han preguntado lo mismo a Pilar Alegría, porque hoy es día de Consejo de Ministros. La hemos escuchado antes hablando de las pruebas del fiscal y de la importancia que tenía el hecho de que los periodistas tuvieran o no esos correos electrónicos antes que el señor fiscal general del Estado. Pero ha hablado también de esta cuestión, para decir lo mismo que Patxi López, pero un poquito más suave. El presidente no dijo nada que no haya ya verbalizado en otras ocasiones. Y entenderán ustedes que, desde luego, el respeto a la justicia, que siempre así lo hemos manifestado, no es contradictorio a manifestar una opinión. Bueno, por cierto, antes de abandonar el foro de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, para saber qué otras cosas ha dicho la ministra portavoz, déjenme solo 2 testimonios a propósito de cuál es la actitud o la concreción o la claridad o la transparencia o la contundencia o la rotundidad con la que el Gobierno habla de la presentación de los presupuestos generales del Estado. Le han preguntado varias veces. Saben ustedes que el Gobierno lleva diciendo desde hace mucho tiempo que los va a presentar y además siempre han dicho que antes de que acabe el año, o sea, era la tesis inicial. Entonces le han preguntado, ¿mantienen ustedes esto de que será antes de que acabe el año? Primera respuesta de la ministra portavoz. Lo que les puedo decir es que se va a presentar muy próximamente.
voy a añadirles este cambio si me lo aceptan como tal, porque de una semana para otra, pues no, por ahora no les puedo traer muchas más novedades. ¿Y qué quiere decir exactamente muy próximamente? Muy próximamente es muy próximamente. No me pidan si la semana que viene antes de que acabe el mes, pero creo que, en fin, se lo puedo dejar un poco a su interpretación. Pues nada, que cada uno lo interprete como quiera. Esta es la rotundidad, insisto, de la ministra portavoz del Gobierno. La segunda noticia de la que les quiero dar cuenta, probablemente ya la conocen, se siguen más o menos de cerca la formación política, es que ya se conoce la identidad de la persona propuesta por el Partido Popular para sustituir a Mazón. Es Juanfran Pérez Llorca, y lo ha dado a conocer hoy la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz. Es una decisión que ha tomado dentro de sus funciones el presidente Feijóo. Se ha estado hablando también con otras personas del PP valenciano. Les repito, se ha hablado con los presidentes provinciales de las 3 provincias de la comunidad y ha sido unánime el acuerdo, ¿no?, para que fuese el señor Pérez Llorca, y por lo tanto estamos en ese punto de la partida. Bueno, es curioso porque el Partido Popular se lo ha querido dar a conocer a la opinión pública. Hombre, hubieran podido tener una diferencia, digo yo, porque si vas a negociar con Vox, pues antes se lo dices a Vox, más que nada para que esté enterado, pero no, Vox se ha enterado al mismo tiempo que el resto de la ciudadanía de que era Juanfran Pérez Llorca. Yo creo que a Ignacio Garriga, que es el secretario general de Vox, eso no le ha hecho mucha gracia. Estábamos esperando pues que el Partido Popular designara un interlocutor para poder empezar a hablar de esas ideas, de esos puntos estratégicos. A partir de ahí, pues veremos en los próximos días las conversaciones y negociaciones que abriremos con el Partido Popular, pero antes tendrá que comunicárnoslo a nosotros el Partido Popular, porque ha sido usted quien nos ha revelado la noticia del afortunado. Su ironía, insisto, creo que le nota un cierto malestar. Tampoco va a llegar, yo creo que a mayores. Por otra parte, estoy absolutamente seguro de que sabían en Vox que al final la persona designada iba a ser Juanfran Pérez Llorca. Bueno, ¿y qué cabe esperar de las negociaciones que a partir de ahora, ya de manera formal, se establezcan entre el señor Garriga y el señor Pérez Llorca? Bueno, pues eso es lo que le han preguntado a Esther Muñoz, a la portavoz parlamentaria del Partido Popular. Respuesta de manual. Con respecto a las negociaciones con Vox, nada que los ciudadanos no sepan y que no hayan visto en todos aquellos gobiernos que han sido negociados con Vox y por parte del Partido Popular. Nuestros límites siempre han sido los mismos, siempre han sido muy claros, han sido la ley y la Constitución, y eso es lo que cabe esperar de cualquier valenciano de lo que vayamos a negociar con Vox. ¿Y cómo ha recibido la izquierda el nombramiento, la designación o la propuesta del señor Pérez Llorca? Pues también como cabía esperar. Y además es curioso porque aquí partidos distintos comparten exactamente el mismo argumentario, casi con palabras o con adjetivos idénticos. Escuchen en primer lugar, por ejemplo, al que lleva la voz cantante en la oposición en la Comunidad Valenciana, que es Compromís. Escuchen a Baldoví. Te lo defino con 3 palabras, Mazón, punto 2. Juanfran Pérez Llorca es quien estuvo en el pacto de la servilleta que propició la investidura de Mazón, y fue Juanfran Pérez Llorca quien negoció con Vox los presupuestos a cambio de introducir toda la agenda ultra en la acción de gobierno del Partido Popular. Por tanto, insisto, nada nuevo. Yo no sé si Pachi López ha escuchado al señor Baldoví y le ha gustado esta declaración y ha tomado nota, porque dice, bueno, si me preguntan a mí repetiré lo mismo. Pero o bien porque efectivamente lo he hecho así, o bien porque por intuición ha llegado a la conclusión de que ese es el discurso correcto, pero es que Pachi López nos ha dicho exactamente lo mismo. Han designado candidato a Pérez Llorca, más de lo mismo. El portavoz que ha estado defendiendo contra viento y marea a Mazón. El portavoz del PP que llegó a los acuerdos con Vox en una servilleta en 2 minutos. El mérito que tiene el señor Pérez Llorca para ser designado candidato es que era el preferido de Vox. Punto. Bueno, pues es martes, es día 11 de noviembre de 2025 y ahora lo que toca, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora está compareciendo ya el presidente valenciano en funciones, Carlos Mazón, en la Comisión de Investigación de la DANA, de las Cortes Valencianas, bueno, pues para dar cuenta de los trabajos de reconstrucción de la zona afectada. Estaremos muy pendientes de esas declaraciones. A las puertas de las Cortes se ha concentrado Diana Morán, la líder del Partido Socialista en Valencia,
Valencia está junto a las víctimas. Hacía más de 6 meses que no se veía la socialista con las víctimas. Bueno, mañana el que va a comparecer es Pedro Sánchez en el Congreso, y la lista de asuntos sobre los que deberá dar cuenta pues siguen engordando en estas horas previas. Sabíamos que tendrá que hablar de corrupción en su partido, de las novedades del último informe de la UCO sobre su ministro de Política Territorial, de su agenda internacional, y hoy la Junta de Portavoces del Congreso ha incorporado un asunto más al orden del día. Ha sido a propuesta del PP, para que Sánchez mañana también nos cuente cuál es la hoja de ruta de su gobierno para aguantar una legislatura bloqueada por la ruptura de su socio Puigdemont. Con o sin presupuestos, nos dijo desde Brasil el pasado viernes. Hoy acabamos de escuchar a la ministra portavoz. Muy próximamente, bueno, pues también mañana le van a preguntar a Pedro Sánchez por los presupuestos. Y será interesante escuchar en qué términos se expresa respecto a Junts, porque el pleno de mañana no es el único al que habrá que prestar atención. Al día siguiente, el jueves, se va a votar la enmienda que el PP también ha incorporado a la Ley de Movilidad Sostenible, enmienda que busca detener el cierre de las centrales nucleares de Almaraz, de Ascó 1 y Cofrentes. Bueno, la Ley de Movilidad Sostenible ya se votó en el Congreso y Junts votó que sí, pero lo del jueves pues podría suponer un duro golpe parlamentario para Pedro Sánchez, porque por convicción lo que se espera de Junts es que voten a favor, en este caso, de esa enmienda del Partido Popular que se ha incorporado posteriormente en el Senado. Si Junts apoya la prórroga de la vida de las nucleares, pues la ley se va a aprobar con esa medida incorporada. ¿Y esto qué supone? Pues que al Gobierno se le abren ahora 2 escenarios para evitar el titular de la derrota, digamos. Retirar la norma de esa votación, algo sobre lo que existen dudas jurídicas por el estadio en el que se encuentra la ley, pero que ya se ha hecho en otras ocasiones. Y el otro es que el Gobierno aproveche la ocasión y negocie, ahora sí, el calendario del cierre de las nucleares. Esto puede favorecer a su candidato en Extremadura, el procesado Miguel Ángel Gallardo. Enfrente está Sumar. Hoy ha amenazado en rueda de prensa al Partido Socialista con no apoyar la ley si va incluida en ella la prórroga de las nucleares, así que a ver qué sucede el jueves. Hoy, por cierto, la ministra portavoz Pilar Alegría ha llevado a ese Consejo de Ministros el anteproyecto para reducir alumnos por aula y el horario de docentes. Y le ha preguntado el periodista del País, Carlos Cue, cómo se gestiona el hecho de seguir impulsando leyes que luego no van a contar con una mayoría para poder sacarlas adelante por el divorcio con Junts. Y fíjense qué curiosa la expresión que ha utilizado Alegría para asegurar que ella es optimista. Todos queremos mejorar la educación de nuestro país. Todos queremos mejorar las condiciones de los docentes de nuestro país. Todos queremos mejorar la atención educativa que reciben los alumnos y las alumnas. Si coincidimos en la respuesta, trabajemos en este camino. Y desde luego nosotros lo tenemos claro, y yo le puedo asegurar que las primeras impresiones o los primeros inputs que estoy recibiendo con quien estamos compartiendo este anteproyecto es positivo. Yo desde luego tengo la confianza en que va a ser que sí. Bueno, ahora al Gobierno le llegan inputs positivos que, bueno, no sabemos si significa que ya está negociando con algún partido, tampoco lo ha explicado Pilar Alegría. Antes hablábamos de las elecciones extremeñas, pues Vox ya tiene candidato a esas elecciones. El anuncio se ha hecho esperar y con un nombre que además no era el primero en las quinielas. Óscar Fernández, así se llama el elegido por la dirección del partido para concurrir a esos comicios del 21 de diciembre. Es el actual portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, se integró en las listas en noviembre de 2019 en la candidatura de Abascal al Senado por la provincia de Cáceres. No obtuvo escaño, pero ha seguido participando en la actividad del partido a nivel regional. Va a sustituir a Pelayo Gordillo, presidente del grupo parlamentario, senador en la comisión de la trama socialista de las mascarillas, el que interrogó a Pedro Sánchez durante su comparecencia y en quien todos pensaban para ser el candidato de Vox a estas elecciones en Extremadura. Y una cosa más sobre el caso Begoña Gómez, porque hoy hay novedades también. El juez instructor Juan Carlos Peinado ha movido al próximo domingo el interrogatorio como investigada a la secretaria general de la presidencia del Gobierno, domingo y por la tarde. A Judith Alexandra González quiere el juez interrogarle por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez. Peinado retrasa la declaración de este miércoles al domingo porque la defensa de la asesora Cristina Álvarez había pedido una nueva fecha porque tiene otros señalamientos previstos. Bueno, el cambio de fecha al final va a afectar también a las declaraciones como testigos del presidente del Instituto de Empresa,
al responsable institucional de Google y al ex vicerrector de la Universidad Complutense, a Juan Carlos Doadrio, que también tendrán que volver a declarar el próximo domingo.